Saludos, mi nombre es Jesús Sandoval, del curso 10P, y hoy hablaremos sobre la certeza del paradigma. Para entrar en este tema tenemos que hacernos una pregunta de conocimiento. ¿Hasta qué punto los paradigmas de las ciencias naturales describen correctamente la realidad a través del enfoque racional de la evidencia? Entrando en detalles, tenemos que hablar de Thomas Kuhn, Auguste Comte y Karl Popper, tres grandes pensadores de la historia humana. Empecemos por Auguste Comte. Él era el máximo exponente del positivismo científico del siglo XX, de inicios del siglo XX. Él vino a decir que la ciencia tenía un carácter acumulativo, que si experimentalmente unos hechos eran correctos, la ciencia iba a ser correcta por definición. Nada de lo que dijera la ciencia iba a estar erróneo si era experimentalmente correcto. Karl Popper estaba en total acuerdo con esta afirmación, y él vino a añadir que la ciencia no solo era acumulativa, sino que también tenía un carácter falsacionario. Quiere decir que esos conocimientos que no eran aptos para el paradigma tenían que ser errados, por definición. Si experimentalmente eran falsos y si con el paradigma no tenían nada que ver, entonces solamente se iban a falsacionar y se iban a echar por la borda. Llegó Thomas Kuhn a contradecirlos a los dos. Thomas Kuhn dijo que la ciencia no era acumulativa per se y no falsacionaria. Vino a decir más bien que la ciencia tenía una naturaleza dialéctica, como lo diría Hegel, paradigmática y por ende dinámica. Quiere decir que todos los postulados que fuera la ciencia, por más experimentalmente correctos que fueran, teóricamente correctos que fueran, iban a tener cierto grado de error. Por eso se llaman paradigmas. Son maneras de ver algún hecho, pero no son hechos. Entonces tenemos que hay que definir paradigmas. El paradigma no es más que un modelo explicativo. Un MER, como lo vemos en TUK, es un conjunto de paradigmas, un macro paradigma. Y por ende algo paradigmático es algo dinámico, algo que no es un hecho. Es así como entramos a nuestra situación de la vida real. Este es Nicolás Copérnico. En 1543 él murió y su familia decidió publicar su libro. En este libro él publica un nuevo modelo de sistema del universo. Vino a tirar por la borda aquel sistema que se llamaba el sistema geocéntrico, que venía vigente desde el siglo VI a.C. Este era el paradigma de la época. La iglesia lo quiso mantener por mucho tiempo. Incluso este hombre quiso publicar su libro años antes, pero la iglesia no lo permitió. Él simplemente vino a echar por tierra este modelo, en el que el centro de todo el universo es la Tierra, después sigue la Luna, después sigue Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas fijas. Recordemos que este sistema fue profundamente útil para las sociedades de aquella época. En este sistema la referencia de las estrellas era algo exacto, porque fijémonos en que las estrellas eran siempre puntos fijos. Lo que sí era un problema eran aquellas estrellas que ellos llamaban errantes. Los errantes eran los planetas, porque la posición de los planetas era imposible de definir correctamente mediante este sistema. Sin embargo, lo que necesitaban los navegantes no eran a los errantes, eran las estrellas fijas. Entonces este sistema era lo más útil que había en la época, y por ende no se podía cambiar. La iglesia quiso mantener este sistema incluso muchos años después de que Nicolás Copérnico ya sabía que no era el sistema correcto, porque era una manera de mantener el poder y la utilidad que tenía la iglesia como centro del mundo. Veamos que es la creación más importante de Dios, la tierra y el ser humano. Por otro lado, este es el modelo heliocéntrico, copernicano, que viene a postular que el Sol en realidad está en el centro del universo. En este caso solamente nos centraremos en el sistema solar. Es el centro del sistema solar y a partir de él se configuran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Saturno y Júpiter. Después están las estrellas fijas, como las vemos acá. Fijémonos en que todas las órbitas son circulares. Este sistema fue muy útil debido a que ahora sí se podían predecir más exactamente la posición de los llamados errantes, que ya no debían llamarse errantes, y de las estrellas fijas, lo que quiere decir que era útil, incluso más útil que el modelo anterior. Ahora, este fue el modelo heliocéntrico kepleriano, que vino después de Copérnico. Vino a decir que estaba la misma configuración con las estrellas fijas afuera, pero vino a cambiar que ahora no eran órbitas circulares, sino órbitas elípticas.
Las órbitas elípticas ahora permitían el uso de un posicionamiento exacto de los planetas. Entonces, como vemos, es una mayor utilidad. Si analizamos esto desde el punto de vista de Kuhn, nos fijamos que desde el modelo aristotélico tolemaico, o sea, el modelo geocéntrico, hasta el modelo heliocéntrico copernicano, hubo una revolución científica, como lo llamaría Kuhn. Kuhn vendría a decir que es un cambio completo de paradigmas. Ya no es la Tierra en el centro, como si fuera un teocentrismo de la Iglesia, sino que ya ahora es el Sol, debido a la utilidad y a la evidencia que Copérnico tenía. Sin embargo, del modelo heliocéntrico copernicano al kepleriano no hay una revolución científica, sino un avance de la ciencia normal, que es más o menos lo que diría Comte y Karl Popper. Entonces podemos ahondar en otras SBR. Por ejemplo, estaba Freud con la psicología antigua. Después de Freud, la psicología fue bastante diferente a lo que era antes. Por ejemplo, esto que vemos acá era una lobotomía. Se extirpaba una parte del cerebro para eliminar trastornos y cosas similares. Sigmund Freud vino a decir que en realidad el problema estaba dentro de la persona, que se tenía que tratar psicológicamente. Freud fue un avance, fue un cambio de paradigmas, una revolución científica en su momento. Pero de nuevo vino Carl Jung, que fue uno de sus discípulos, además de otros, que vinieron a reemplazar la teoría del psicoanálisis y cambiarlo por la psicología moderna que conocemos hoy en día. Eso, de nuevo, es ciencia normal. Entre Freud y la psicología antigua hubo una revolución científica, pero entre Freud y Carl Jung hubo un avance de la ciencia normal. Entonces, para concluir, podemos darnos cuenta de que los paradigmas no son hechos, no son cosas que podamos decir que son enteramente ciertas. Por otro lado, sabemos que la ciencia es paradigmática, pues todos sus postulados se basan en axiomas. Y al basarse en un paradigma, no se trata de hechos. Cualquier postulado de la ciencia se trata de un postulado con evidencia, lo cual no quiere decir que sea completamente verídico. Esto da cierto carácter dinámico a la ciencia, como dijo alguna vez Thomas Kuhn. Entonces podríamos decir que nunca se sabría todo. Si nuestro mayor exponente del conocimiento humano es la ciencia, y la ciencia es paradigmática y el paradigma es dinámico, podemos decir que no estamos hablando de hechos, estamos hablando de maneras de ver el mundo. Es más, Kuhn dijo una vez que la situación entre un paradigma y un hecho era que había un objeto en el medio y el hombre era un observador. Entonces hay un objeto y hay un observador acá. Lo que cambia en los paradigmas es la posición del observador, es el mismo hecho, pero cambia la interpretación. Entonces a esto nos cabe preguntarnos a su vez, ¿acaso no estamos erróneos nosotros? ¿Acaso no estamos por el lado que no es? ¿Acaso nuestro paradigma, nuestro macroparadigma, nuestro modelo explicativo de la realidad no puede cambiar? Recordemos que esto pasó en la Europa antigua. Para todos los ciudadanos de Nuremberg de 1542, la verdad era que la Tierra era el centro del universo porque el ser humano era la creación más importante de Dios. Al año siguiente ya no lo era. ¿Qué puede pasar el año que viene? Por ejemplo, la teoría de cuerdas está estancada ahora mismo. Y está estancada incluso a pesar de que se han intentado incorporar teorías holísticas, es decir, añadir más áreas de conocimiento para ver si podemos avanzar. Pero pasa y resulta que esa teoría está estancada, no encuentra para dónde ir, no encuentra dónde es. Lo que intenta esta teoría, por ejemplo, es unir la ciencia clásica con la física clásica con la física moderna. Ambas, la física clásica y la física moderna, son muy útiles todavía. Por ejemplo, la física clásica sirve mucho para los ingenieros, mientras que la física moderna sirve mucho para los físicos teóricos. Lo cual no quiere decir que ninguna esté mal, sino que necesitamos un avance, algo para unirlas, pero llegamos a un punto muerto. Es decir, que tal vez tengamos que cambiar de paradigmas. La naturaleza de los paradigmas no es sino cambiar la manera en que vemos las cosas. Cambiar la manera en la que vemos las cosas. Entonces sabemos que un paradigma no es más que la manera de ver el mundo. Por lo tanto, esa certeza del paradigma no existe.